Hola, buenos días. Bueno, los extraño mucho. Lo que quería era explicarles yo el tema de cómo hallar la resultante en forma analítica de un sistema de vectores concurrentes. Ese tema fue evaluado en el trabajo diagnóstico que hicimos la semana pasada. Y para mi sorpresa, no a todos les costó ese tema. Lo único que justamente la última parte es la que obviamente no se afianzó, no se pudo dar. Entonces yo les voy a explicar cómo hacerlo, porque lo vamos a usar todo el año. Entonces voy a usar como ejemplo la evaluación de terceros sociales, el ejercicio de este tema de la evaluación de terceros sociales. El ejercicio decía que yo debía hallar gráfica y analíticamente las componentes rectangulares de un sistema de vectores concurrentes que me daba. Ya habíamos hablado del criterio que íbamos a tomar con respecto a la escala para graficar dichos vectores, que como eran valores, los módulos de las fuerzas eran elevados, íbamos a tomar que por cada 100 newtons 1 centímetro. Entonces, esos valores de escala solamente se usan para la gráfica. Para todos los cálculos se utilizan los módulos de las fuerzas que me da el ejercicio. ¿Quedó claro? Porque muchos se confundieron y usaron los valores de la escala para hallar el módulo de la resultante, y eso no sirve. Porque nosotros cuando trabajemos con problemas vamos a trabajar con valores de fuerzas reales, entonces no sirve que trabajen con valores de escala. Solamente los valores de la escala para graficar. Para todo lo demás, para los cálculos, siempre los valores reales que da el problema de las fuerzas. Bien, entonces dice que voy a hacer un eje cartesiano, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Bien. Y me dice que tengo tres fuerzas, F1, F2, F3, F1 de 550 newtons, 40 grados respecto al eje X positivo en el primer cuadrante. Entonces, lo voy a hacer así. F1, 550 newtons, 40 grados en el primer cuadrante. F2, 330 newtons, 23 grados respecto al eje X negativo en el segundo cuadrante. Así que voy a hacerlo así. F2, 330 newtons, 23 grados respecto al eje X negativo, el segundo cuadrante. Y F3, 400 newtons, 40 grados respecto al eje Y negativo en el tercer cuadrante. Entonces, F3, 400 newtons, 40 grados respecto al eje Y negativo en el tercer cuadrante. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora, voy a hacer este eje un poquito más largo, lo que yo voy a hacer ahora es graficar las componentes rectangulares. Ustedes ya saben, las componentes rectangulares, trazo la proyección desde el extremo de F1. Bien, yo lo hago por arriba para no manchar la punta del fibrón, ¿sí? Ustedes que trabajan con lápiz lo pueden hacer sobre el eje. Y acá me voy a explayar en algo. La mayoría, muchos de ustedes, en la evaluación diagnóstica me indicaron que la componente rectangular en X y en Y del vector son este segmento y este segmento. Está mal, si justamente la componente rectangular es la proyección de un vector sobre la recta que define la dirección X y sobre la recta que define la dirección Y. Entonces está sobre el eje Y y sobre el eje X correspondientemente. ¿Comprenden? No son estas las componentes rectangulares, son estas las componentes rectangulares. Y las componentes rectangulares son vectores, así que tienen extremo orientado. Si ustedes acá no me hacen el extremo orientado, está mal.
A muchos se los consideré mal. Bien, ahora voy a graficar F2, hago lo mismo. F2X, hago lo mismo. F2Y. Y ahora hago exactamente lo mismo para F3. Yo recuerden que no lo hago sobre el eje Y para que no se me manche la punta del fibrón, ¿ok? Ustedes sí. Bien, entonces ustedes acá pueden ver todas las componentes rectangulares de las 3 fuerzas que me dio el problema, el ejercicio. Me pide que calcule analíticamente las componentes rectangulares. Bueno, lo hago por separado si quiero, o si no lo hago en el ítem B, porque en el ítem B me pedía que hallara el módulo y la dirección de la resultante de este sistema de fuerzas concurrentes. Bien, entonces, yo lo voy a hacer todo junto en el procedimiento. Ustedes pueden hacerlo por separado. Sacan primero todas las componentes rectangulares. Bueno, lo voy a hacer así, les queda a ustedes también. Sería F1X, sería F1 por el coseno de 40. F1Y es igual a F1 por el seno de 40. ¿Por qué uso acá coseno para X y seno para Y? Porque el ángulo lo forma con el eje X. Bien, acá lo mismo. F2X es igual a F2 por el coseno de 23. F2Y es igual a F2 por el seno de 23. ¿Sí? F3X, ¿a qué es igual? F3X. Ojo acá, el ángulo lo forma con el eje Y, no con el eje X. Entonces, esto es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, esto que está acá, que es esto igual, es el cateto opuesto. Bien, entonces, en X, cuando el ángulo lo está formando el vector con el eje Y, consideran seno. Y en Y, cuando el ángulo lo forma con el eje Y, consideran coseno. Entonces acá es al revés. F3X es F3 por el seno de 40 y acá F3Y es F3 por el coseno de 40. Ahora, supónganse que ustedes no quisieron trabajar con este ángulo y quisieron, como saben, les resulta más fácil trabajar con este ángulo que es de 50. Listo, trabajan con ese ángulo de 50. Bien, por el complementario, entonces trabajan en X con coseno y en Y con seno. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque acá esto es lo mismo que hacer F3 por el coseno de 50 de su complementario. Y esto es lo mismo que hacer F3 por el seno de 50, es decir, de su complementario. ¿Se entiende? Bien. Ustedes calcularon esto. Lo saben hacer con la calculadora. Yo no lo hice así, yo lo hago directamente, pero es lo mismo. Pueden hacer primero todo esto a través de la gráfica y después tienen que hallar la componente rectangular de la resultante en X y la componente rectangular de la resultante en Y. Para eso tienen que, tanto en un caso como en el otro, hacer la sumatoria de todas las componentes en X de todas las fuerzas que tienen en el sistema. ¿Sí? Es sumatoria, pero teniendo en cuenta en qué cuadrante está. ¿Sí? Si son positivas o negativas. Por ejemplo, acá F1X es positiva, F1Y es positiva, F2X es negativa porque está en el segundo cuadrante, pero F2Y es positiva. F3X, sea con el ángulo que sea, no importa, es negativa. Y F3Y, sea con el ángulo que sea, es negativa. Entonces van a tener en cuenta esos signos. Entonces, vamos a ver todas las componentes en X de todas las fuerzas que tengo en mi sistema. Tengo F1X. No le puse F1, discúlpenme. Ahí. F1X es positivo. Así que copio lo que tengo acá.
F1 por el coseno de 40. Ahora, F2X es negativo y F3X es negativo, así que pongo menos F2 por el coseno de 23 menos F3 por el seno de 40. ¿Sí? Bien. ¿Ahora qué hago? Ahora tengo, si no resolví esto, si lo resolví, reemplazo los valores y listo. Si no lo resolví, lo resuelvo acá directamente, reemplazo F1 por 550 menos F2 sería 330 por el coseno de 23 y F3 es 400 por el seno de 40. Este resultado me da menos 139,55. Bien, ya tengo el módulo de la componente rectangular en X de la resultante. Ahora tengo que sacar la componente en Y. Hago lo mismo. Sumatoria de todas las fuerzas en Y. De todas las componentes en Y. De las fuerzas que tengo en el sistema. Entonces hago lo mismo. Si ya los calculé, veo que acá que tengo F1i, que sería F1 por el seno de 40, es positivo. Bien. Después F2i, perdón, es positivo, así que más F2 por el seno de 23 y F3i es negativo, así que menos F3 por el coseno de 40. Bien, si ustedes ya lo calcularon, reemplazan estos valores y listo, en los valores hallados acá. Y si no, hacen 550 por el seno de 40 más 330 por el seno de 23 menos 400 por el seno de 40, por el coseno, perdón. Por el coseno de 40. O sea, se dan cuenta que o lo pueden hacer primeramente y después directamente reemplazan los resultados, o lo hacen directamente cuando trabajan acá, en el procedimiento. Entonces voy a obtener el valor de RI igual a 176 newtons. ¿Qué puedo sacar de acá? ¿Qué conclusión? Si la R en X es negativa y la R en Y es positiva, ¿qué quiere decir? Que la R va a estar en el segundo cuadrante. Bien, o sea, va a estar acá. Pero no conozco ni el módulo de la R ni el ángulo que forma con el eje X negativo. Entonces, si tengo los valores de las componentes, para hallar la R, ¿qué tengo que hacer? Pitágoras. Entonces, aplico Pitágoras. Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Y acá les quiero hacer una salvedad. Trabajen siempre con valores absolutos, tanto para hallar el módulo de la R como su dirección, es decir, como el ángulo tita, alfa, beta o como lo quieran llamar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo trabajo con fuera de valores absolutos, ¿sí? Con valores negativos, me dan valores angulares mayores a 90. Y yo lo que quiero es formar el mínimo ángulo menor a 90 que forme la resultante con el eje X correspondiente. Entonces, siempre trabajo con valores absolutos. No me importa este signo menos, yo acá pongo valor absoluto, o sea, positivo. Y este valor de R me da 224,61. Ya tengo el módulo de la R. Entonces, miren, saqué todas las componentes, gráfica y analíticamente. Usé esos valores para hallar la componente rectangular en X y la componente rectangular en Y. Hice sumatoria, pero tuve en cuenta si las componentes eran positivas o negativas. ¿Bien? Una vez que calculé el valor de la componente rectangular de la resultante en X y en Y, tengo que sí o sí hallar el módulo de la R. Entonces aplico Pitágoras. Bien. Ahora, ¿qué me falta? Saber la dirección que tiene R. Es decir, saber qué ángulo forma la resultante con el eje X negativo en el segundo cuadrante, porque yo ya sé que la R va a estar en el segundo cuadrante porque en X, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Así que eso me indica que está en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo saco el ángulo tita, alfa, beta, como lo quieran llamar? Yo generalmente lo llamo tita. Con
como el arco tangente de RI sobre RX. Y volvemos a lo mismo. ¿Uso los valores negativos de RX? No, siempre valores absolutos. No me importa si es positivo o negativo, siempre valor absoluto. El valor de tita me da 51 grados 35 minutos. Bien, bueno, les propongo, espero que hayan entendido. Si no entendieron, por favor avísenme por el campus, y les voy a dar ahora más ejercitación para que hagan de tarea. Y les voy a pasar después